Hola, nos encanta que estés con nosotros. El tema del día de hoy es la relación entre la filosofía y la psicología, con su concepción del ser humano, el papel de los derechos humanos dentro de las investigaciones psicológicas. Es importante saber qué relación existe entre la psicología y la filosofía. Bueno, la mayor razón son los vínculos históricos. Cuando la psicología empezó, inició tomando aspectos o problemas ya tratados por la filosofía, en especial la naturaleza humana, la mente, o bien llamado también el alma, y el comportamiento humano. Nosotras creemos que esa relación permitió que ambos estudios evolucionaran. Hablemos un poco sobre el recorrido histórico de la psicología. Comencemos con el estructuralismo, principalmente llevado a cabo por Levi Strauss, quien resaltaba y tomaba en cuenta la estructura de la mente y sus conexiones de la mente. Por otro lado está el funcionalismo. Su principal representante fue Émile Durkheim, el cual se caracterizó por el ultraísmo otorgado a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. Y también habla de una vida mental y el comportamiento en términos de adaptación que activa el ambiente por parte de la persona. Después tenemos a la Gestalt, la cual estudiaba la percepción humana y cuyo representante fue Kurt Koepka y Kurt Lewin. Continuamos con el psicoanálisis, el cual mediante técnicas estudiaba el inconsciente del ser humano y sus recuerdos reprimidos. El representante de esta corriente es el famoso Sigmund Freud, junto con sus controversiales teorías como la teoría psicosexual. La tercera fuerza, por su parte, fue propuesta por Abraham Maslow, el cual propone la consideración global de la persona y acentúa en sus aspectos existencialistas. El cognitivismo, por último, el cual menciona que como seres humanos tenemos procesos mentales complejos que se relacionan directamente con nuestro conocimiento. Primero que nada, debemos saber qué es el ser humano desde el punto de vista de la psicología. Según la psicología, el ser humano es lo que es porque es consciente. ¿Y qué se entiende por consciente? Bueno, pues se entiende como la capacidad de conocer nuestro entorno y sus organismos, e incluso a nosotros mismos. En el lado de la filosofía, la definición del ser humano se divide en muchas posturas. Según Platón, por ejemplo, el ser humano es un bípedo implume. Según Aristóteles, es un animal que habla. Según Descartes, un ser que piensa. Kant lo define como un ser que juzga. Y así nos podríamos ir buscando entre definición y definición. Como podemos ver, el ser humano siempre se encuentra en constante cambio. Debido a esto, se va renovando y cada vez va haciendo una mejor versión de sí mismo. Así también, se estudia la raza humana constantemente, ya que los procesos mentales de ésta tienden a evolucionar. Estos cambios que hemos vivido a lo largo de los años nos han abierto a encontrar insospechadas oportunidades de desarrollo y evolución. Así también la experiencia del cambio nos abre la posibilidad de aprendizajes a partir de los errores del pasado. Bien, ahora, ¿qué son los derechos humanos y qué tienen que ver con la psicología? Bueno, según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana y son universales. Por ejemplo, algunos de los derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas, el derecho a no ser sometido a la esclavitud, etc. Bueno, la psicología forma parte importante para la protección de estos derechos, porque trabaja en la prevención de las violencias de precisamente estos derechos. Pero los derechos humanos también influyen en la psicología, y ahí es cuando la investigación psicológica en seres humanos entra en discusión. Por años, la investigación científica con seres humanos se ha visto como un problema ético, ya que es complicado estudiar a profundidad un campo que trae consigo demasiados límites, y es cuando se genera la pregunta, ¿el bienestar para la humanidad o el del sujeto individual? Este conflicto moral no pareció ser un problema para Stanley, quien realizó en 1961 probablemente uno de los experimentos psicológicos más crueles, el experimento de la obediencia de Milgram, teniendo como objetivo responder la pregunta ¿por qué tanta gente participó en actos tan crueles ocurridos durante el Holocausto nazi? Muchos creían que simplemente por seguir órdenes de los superiores.
Este experimento consistía en hacer creer al participante que serían parte de un estudio de la memoria, compuestos por dos roles, un maestro y un alumno. El alumno siempre era representado por un actor y el participante era el maestro. Al maestro se le dio la orden de pulsar un botón que supuestamente enviaba descargas eléctricas al alumno, quien estaba en otra habitación, cada vez que éste dijera una respuesta incorrecta. El actor se quejaba cada vez más hasta llegar a gritar del dolor. Milgram descubrió que los participantes continuaban aplicando descargas aún viendo el sufrimiento que le ocasionaban al alumno. Si las descargas eléctricas hubieran sido reales, la mayoría de los participantes habrían matado al alumno. Debido a los códigos éticos de las investigaciones psicológicas y ciertamente los derechos humanos contra la tortura, este tipo de prácticas serían inaceptables hoy en día. En esta investigación experimental sobre la obediencia, las personas que tenían el rol de maestro sufrieron altos niveles de ansiedad e impotencia durante y al finalizar el experimento, ya que no sabían de qué manera estaba sufriendo el alumno y se le habría engañado sobre la realidad del experimento. Entramos aquí con una de las tantas fibras sensibles que tiene este tema, las investigaciones experimentales. Principalmente en humanos es un tema complicado de llevar por la ética y la moral que se necesitan tener rigurosamente dentro de ellas. Nos enfocaremos esta vez en las investigaciones experimentales de la conducta. Estas se identifican principalmente por la clara identificación de la relación entre mente, conducta y medio, que se pretende estudiar y cumple con la finalidad de encontrar cambios reales, exactos y específicos de la conducta de los organismos. Las ventajas de las investigaciones experimentales son que cualquier temática puede ser estudiada por el método experimental. Solo se debe diseñar y extraer las variables. Se debe tener el completo control de las mismas y éstas se pueden ver modificadas dependiendo del objetivo de la investigación. Este tipo de investigación tiene muchos beneficios, pero no es misterio que pueden llegar a ser perjudiciales para el individuo de prueba si no son tomadas en cuenta las medidas necesarias para garantizar su integridad. Por eso consideramos que más que un problema legal, el papel de la moral debe estar siempre presente porque no hay que olvidar que seguimos tratando con un ser humano. Hay miles de argumentos que presentar ante la incógnita de ¿vale la pena que una persona sufra si éste sugiere un beneficio para el resto de la humanidad? Si lo vemos a favor del bienestar de la humanidad, en general los resultados de investigaciones científicas podían encontrar nuevas prácticas que concluyan en mejores condiciones de servicios de salud para las personas bajo los servicios psicológicos. Por otro lado, a favor del bien del sujeto individual, es que el sujeto puede enfrentar incomodidades, formar parte de procesos que no garantizan una efectividad e incluso ser sometido a estas pruebas sin su consentimiento y por tanto sin la falta de los derechos humanos. A pesar de este debate entre uno u otro, actualmente existen códigos para garantizar la protección de los derechos humanos de los individuos participantes en experimentos, tanto de salud como de psicología específicamente. El Código de Nuremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue resultado de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg con las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y médicos por las pruebas inhumanas y crueles que fueron aplicadas a prisioneros de los campos de concentración. Entre los 10 puntos fundamentales de este código están el consentimiento informado del paciente, resultados previos que justifiquen la investigación y estas prácticas no deben de ser llevadas a cabo si existe riesgo de muerte o invalidez. Estos experimentos deben ser en beneficio de la sociedad, evitar el sufrimiento físico y mental innecesario. El grado de riesgo no puede ser superado por la importancia del problema. Se debe disponer de una correcta preparación e infraestructura. Debe ser realizado por personas calificadas y, por último, el sujeto puede interrumpir su participación en cualquier momento y dicha decisión deberá ser respetada. La importancia de estos códigos éticos de las investigaciones
tanto médicas como psicológicas, garantizan la integridad de los individuos y el total respeto a sus derechos humanos, por lo que no importa el beneficio que significaría para la sociedad, si las pruebas a realizar atentan contra la seguridad del participante, estas no se deberán llevar a cabo. ¿Qué les parecen estas medidas? Bastante éticas a nuestra consideración. Para finalizar, los retos para la investigación psicológica del ser humano actualmente son que la magnitud y el impacto que suponen los trastornos mentales no se corresponden con los recursos que se dedican a su investigación y atención. Pero específicamente más allá del problema económico, se trata de un problema ético, ya que no se están generando investigaciones que ayudan a encontrar nuevos tratamientos y parece que se ha llegado un momento de parón terapéutico, porque en años no se ha conseguido incrementar los niveles de eficacia en los tratamientos ya existentes, ni tampoco se ha alcanzado con los nuevos tratamientos que han ido apareciendo, ya que se dice que es un problema ético porque a menudo se utilizan nombres nuevos para técnicas conocidas o combinaciones más o menos ocurrentes de técnicas ya existentes. De igual manera, la investigación siempre va a tener como constante reto el ser totalmente transparentes y éticos en las técnicas que se utilizan dentro del laboratorio, ya que, como vimos, el omitir los códigos éticos de investigaciones podrían traer consecuencias graves para quienes son sujetos de investigación. La importancia de la implementación de estos códigos la podemos ver retomando el punto de vista del ser humano según la filosofía, quien considera al hombre un individuo, ser indivisible, dotado de alma y espíritu, cuya mente funciona de manera racional, con conciencia propia, capaz de reflexionar sobre su propia existencia, su pasado, su presente y su futuro. La parte a enfocarnos entonces es al mencionar que dentro de una escala de valores podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, justo o injusto, correcto e incorrecto. De ahí la importancia de observar y analizar los aportes de la filosofía en el largo camino recorrido y por recorrer, que nos brinda nuevos aportes, horizontes y concepciones, para la búsqueda quizá de una igualdad según nuestra propia condición humana, sin diferenciaciones destructivas o fragmentativas del pensamiento.